Hola mis hermanos, Dios me los bendiga una vez más. Bienvenidos y seguimos con Salmos para la vida. Y en esta semana estamos hablando del Salmo número 1, que dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El día de ayer dije que si tuviéramos que definir cuál es el tema central de este salmo, sería este. Este es un salmo que nos muestra cuál es el camino a la felicidad. No solo nos dice cómo ser felices, nos dice la forma que Dios tiene para nosotros para llegar a esa felicidad. Déjame decirte que de esto se va a tratar en el Salmo 1. Va a describir a una persona que tiene ciertas características, rasgos, cualidades que lo llevan a tener esa felicidad que tanto anhela. El verso 2 nos describe una segunda característica de esta persona. El día de ayer hablamos de aprender a decir no. En el verso número 2 nos dice otra característica, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Una vez más, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe cuál es la segunda característica de una persona que tiene una espiritualidad profunda y que está en la búsqueda de la felicidad en el camino correcto? Bueno, esa característica dice algo muy simple: aprende a decir sí. Aprende a decir sí. Dile sí a aquello que te hace fuerte. El verso número 1 nos dijo que excluir. Ahora el verso número 2 nos dice qué incluir. ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿En qué nos deberíamos estar invirtiendo en la vida? ¿Sabes en qué? En la palabra de Dios. Ahora, por favor, vuelva a leer este verso 2. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ten en cuenta que el salmista no está diciendo que simplemente leas la palabra. No, no es una invitación a leer la palabra. No es una invitación simplemente a venir a la escuela dominical, a escuchar una clase o un sermón. No, no, no. Lo que el salmista está diciendo es que cuando leas la palabra, te acerques a la palabra, necesitas hacerlo a través de dos acciones bien específicas. ¿Cuáles son? Deleitarte y meditar. Aprende a decir sí, a deleitarte y a meditar en la palabra de Dios. La delicia es tener un gran placer o deseo. El deleite es un sentimiento de placer. Sí, de placer. Y esto nos dice que no es suficiente con leer la palabra, hay que deleitarnos en ella. Deleitar significa amar, desear, disfrutar. Escuche otra vez. No es suficiente con leer la palabra, ni tampoco con escuchar algo sobre Dios. Es importantísimo tener la pasión, la motivación, el deseo ferviente de hacerlo. Ahora, yo sé que hay algunos textos difíciles de la Biblia, ¿verdad? Que de repente se complican para entenderlo de primera mano. Algunas son más fáciles de otras. Pero el punto principal es aquí: cada vez que te acerques a la palabra, seas tú leyéndola o escuchándola a través de otra persona que la predica, deleítate, disfrútalo, tenlo como algo maravilloso. El salmista lo dijo así, en el Salmo 119, verso 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dulce, deliciosa tu palabra, decía el salmista. El Salmo 19:10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La palabra de Dios es más sabrosa que la miel natural, fresca, reciente, que está goteando, saliendo de un panal. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, dijo así: desead, deséalo, como recién nacido, la leche espiritual no adulterada, esta,
para que a través de ella crezcáis para tu salvación, para el desarrollo de tu vida personal. Déjame decirte que todos nos deleitamos en algo en la vida. A todos nos gusta algún tipo de deleite. Algunos se deleitan en la comida, otros en el trabajo, otros en un pasatiempo, otros en otro tipo de actividades. A lo mejor simplemente tu carrera te apasiona y la disfrutas. Eh, pero la verdad es esta, tu deleite determina la dirección de tu vida. El Señor Jesús lo dijo así, Mateo 6, donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu deleite, tu pasión, tu deseo, tus ganas, ahí está tu vida. El salmista David en el Salmo 37:4 dijo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En la Biblia hay un llamado constante a recordar que aunque a nuestro alrededor hay muchas cosas que son buenas y por supuesto debemos aprender a disfrutar la vida, de ninguna manera debemos invertir los papeles. El deleite número uno debe estar en Dios y en su palabra. Lamentablemente con demasiada frecuencia invertimos ese orden. Sí, invertimos el orden del camino a la felicidad. Normalmente el ser humano piensa, deleítate en los deseos de tu corazón y olvida a Dios. Deleítate en tus sueños, en aquello que anhelas para tu futuro, en tu expectativa de vida el día de hoy y deja a Dios a un lado. Ya habrá tiempo cuando crezcas, cuando te retires y habrá tiempo para buscar a Dios. La verdad es que necesitamos hacer un inventario de nuestros deleites personales. Y la verdad es que deberíamos hacernos la pregunta, ¿realmente cuando pienso en Dios, en su palabra, me deleito? ¿Estoy deseando la palabra de Dios? ¿Estoy deseando, de verdad, deseando con hambre espiritual, escuchar de Dios? La otra palabra es meditar. Bienaventurado el que medita en la palabra de Dios. Ahora déjame decirte que cuando la gente comúnmente piensa en la palabra meditar, lo primero que viene a la mente es eso que el hinduismo o el budismo practica, o el yoga, ¿no? La meditación mística. El objetivo de este tipo de meditación es vaciar tu mente, ponerte en blanco, lograr un cierto tipo de equilibrio para que la paz interior y la iluminación a tu mente llegue. Déjame decirte que en la meditación bíblica esto no tiene nada que ver. No se trata de vaciar tu mente. En la meditación bíblica se trata de llenar tu mente con la palabra de Dios. De hecho, la palabra meditar literalmente significa gemir, es decir, es una especie de hablar en voz alta, hablar contigo mismo. Esto es lo que las vacas hacen, rumiar, ¿verdad? Están, usted sabe, una vaca, por ejemplo, come algo, pero ese proceso de comer lo mastica, lo integra a su estómago, lo vuelve a regresar un montón de veces. ¿Qué está haciendo? Está masticando, está procesando, está rumiando, aglutinando. Esa es la idea de meditar. Es ese proceso de pensar en lo que Dios está diciendo en su palabra, no solo una vez, sino muchas ocasiones y repensar otra vez y volverlo a pensar y decir, bueno, ¿qué quiere Dios aquí? ¿Qué está diciendo el Señor? No es simplemente leer la palabra, sino pensar en ella todo el tiempo. Puedes meditar en un verso de la Biblia, puedes meditar en un capítulo completo, puedes meditar simplemente en quién es Dios, cuáles son sus obras, puedes meditar en los mandamientos de Dios. No se necesita una técnica elaborada ni estudios teológicos para meditar en la palabra, solo piensa, lee la palabra y piensa en lo que leíste. Piensa en aquello que Dios te está diciendo y piensa en lo que Dios está haciendo a través de la palabra de Dios. Cualquiera que sea el tema, la invitación es medita en la palabra. Déjame decirte, en la medida que no solo te deleitas, sino que también meditas la palabra, tu ser, tu vida va a encontrar una paz y felicidad que no te imaginas. Ahora, el salmista dice que debemos de hacer esto día y noche. Y esto es maravilloso porque es extraordinario que todos los creyentes y todos los seres humanos desde el amanecer estemos meditando en la palabra y al anochecer por igual. Está hablando simplemente de todo el tiempo. ¿Cuándo debemos meditar? Cualquier momento es un buen momento. No hay tiempo incorrecto para meditar en la palabra de Dios. Simplemente piensa, reflexiona, mastica, sigue pensando, ¿qué quiere Dios? ¿Qué está diciendo Dios
Hazlo todo el tiempo. Hace muchos años, Thomas Merton dijo esto: la verdadera contemplación no es un truco psicológico, sino una gracia teológica. Sí, de verdad. Si esperas moverte más allá de la superficialidad de la vida de esta sociedad y de la cultura, e inclusive de la cultura religiosa, de mucha gente que solo viene a la iglesia, solo lee la palabra, tenemos que estar dispuestos a invertir tiempo en deleitarnos y meditar en esta buena y preciosa palabra de Dios. Debemos de tener el anhelo, las ganas de oír de Dios, y debemos invertir el tiempo para pensar en ella lo más que podamos. No caigamos en el error, ni nos contentemos con recibir el mensaje de segunda mano. En el Sinaí, el pueblo clamó a Moisés y le dijo esto: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No queremos hablar con Dios. Moisés, tú lee la palabra y tú dinos qué cosa es lo que dice Dios. Claro, Dios usa a los maestros y a los predicadores de la palabra, pero al final de todo eres tú y solo tú quien debes tener una relación con Dios. Eres tú el que debes de cultivar tu relación con Dios, y nada va a ocurrir si no lo haces tú. Nadie lo hará por ti. Déjeme dar una palabra adicional sobre la meditación. No se puede meditar a menos que tengas un lugar adecuado para hacerlo. Sí, podemos pensar de Dios todo el día, pero en algún punto del día tenemos que sentarnos en un lugar propio, sin interrupciones, donde no hay inquietudes, no haya zozobras, y allí buscar a Dios y meditar lo que resta del día en aquello que leímos y nos encontramos con Dios. Aprende a decir sí a aquello que te hace fuerte. Di sí a Dios. Hay un motivo de oración que tenemos en la iglesia desde hace bastante tiempo, y lo he dicho en muchas ocasiones, y es que todas las familias de la iglesia tengan un tiempo para hacer un altar de adoración al Señor todos los días, que cada familia se siente y tenga un tiempo para meditar, pensar en la palabra de Dios. Aprendan a decir sí a lo que te hace fuerte. Déjame darte un detalle más y concluir. Este Salmo 1 comienza hablando de los varones. ¿Por qué? Porque el varón es el líder espiritual de la casa. Sí, es el varón que debe impulsar el deleite, amar a Dios y a su palabra. Es el varón que debe impulsar en casa este tema de intentar meditar en la palabra durante todo el día. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Todo comienza en casa. No en el templo, no en la sinagoga, ni en la iglesia. La mejor iglesia, el mejor lugar para amar a Dios y su palabra es en casa. El mejor lugar para ejercitarnos a aprender a meditar en la palabra es en casa. Y los maestros de esa fe comienza con papá y con mamá. Es un llamado a enseñar nuestra herencia de fe desde la casa. Es un llamado a atesorar la palabra de Dios desde la casa. ¿Por qué? Porque si olvidamos la palabra de Dios en la casa, no la vamos a obedecer. Si no apreciamos la palabra de Dios en la casa, no vamos a intentar practicarla. Necesitamos recordar la palabra, atesorar su palabra, valorar su palabra, amar la palabra de Dios. Pero eso comienza en casa. Dios nos dé sabiduría para que, si queremos ser felices de manera individual y como familia, nunca olvidemos esto. Aprendamos a decir sí a aquello que nos hace fuerte, que es la buena y maravillosa palabra de Dios. Padre, gracias porque nos has dejado esta palabra tuya a través de varones, a través de personas, a través de mujeres. Nos has dejado esta palabra. Señor, que aprendamos a meditar en ella, que la leamos, que pensemos en ella, y que al mismo tiempo nos enamoremos, nos deleitemos en lo que tú dices aquí. Que cada día tengamos el compromiso de apartar un tiempo de forma individual y aprender de ti en tu palabra. Pero al mismo tiempo que cada familia pueda tener un altar ante ti todos los días, porque eso nos hace fuerte. Que aprendamos a decir sí a aquello que bendice nuestra vida. Oramos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.